bueno, estamos interesante la para allá, así que ya en breve vamos a hacer el comentario general, usted va a poder preguntar, aportar. Eh, la expresión Vaerá aparece recién en el versículo 3 de este capítulo, eh, donde dice, yo ayer me manifesté, perdón, a Abraham, a Isaac y a Jacob, es un tipo de nombre, pero ahora eh, ante el pueblo, justamente ante todo el pueblo, me voy a manifestar de otra manera. Muy interesante, muy profunda es esta para allá. Y también, bueno, después cuando Shimon termine ahí su exposición, quiero hacer un comentario respecto a eh, una especie de fanatismo, podríamos decir, que se ha generado en el mundo religioso con respecto al nombre de Dios, cosa por el cual no vamos a observar nosotros eso en, en lo que es el pueblo de Israel, en lo que son nuestros sabios de Israel. ¿Bien? Después comentamos al respecto. Y le damos la palabra a Shimon. Shimon, ¿ya estás? Sí, cuando Néstor me dijo de qué trataba, de qué tenía que hacer la reflexión, me pareció muy interesante, muy importante, porque vemos a un Dios, vemos a Shem, que se revela a los patriarcas dependiendo de la necesidad y dependiendo también de lo que ellos estaban buscando en ese momento. El Eterno se reveló, por ejemplo, a Abraham como el Shaddai, como el Todopoderoso. Pero aquí voy a profundizarme un poquito más y voy a tratar de llevar esta pregunta un poco más allá. La reflexión es, ¿cómo conocemos nosotros a Dios? Y cómo el Eterno se ha presentado a nuestras vidas. Dios le da esta profecía a los patriarcas. Iban a ir a Egipto, les dice que van a estar un tiempo ahí y que después llegará este líder quien los sacará de la esclavitud. Pero en ese proceso de esclavitud, piensen bien lo siguiente, ¿qué había en sus corazones? ¿Qué había en la esencia del pueblo de Israel? Sí, por un lado había fe, había emuná, pero sin embargo habían corazones quebrados, había familias que más de alguna tuvo que haber dicho, no, yo no creo en ese Dios, ya estamos aquí, vamos a morir aquí, pereceremos acá en el desierto o pereceremos acá en Egipto. Muchas veces en nuestra situación diaria creemos que no hay salida. Analicémonos. ¿De verdad sentimos que no somos capaces? ¿Que nos infravaloramos o nos sobrevaloramos? ¿No? ¿Acaso nos falta un poquito de humildad para ver y nuestras propias competencias? De decir, en esto soy fuerte, en esto soy débil, estas son mis virtudes, estos son mis defectos. Pero en el margen completo de todo lo que estamos hablando, eso eres tú. Esos defectos, esos defectos eres tú. Y esas virtudes eres tú. No hay por qué renegar lo que tú eres. Al contrario, tienes que mejorar lo que tú eres. ¿Y por qué estaba hablando del pueblo de Israel quebrantado? Hay algo principal que toda persona tiene. Y me gustaría que lo analizaran por un momento, por un minuto, lo siguiente. No es lo mismo el ego que el orgullo. Estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. El ego es algo que se fisura, que se fractura de una forma muy fácil. Al punto de que cuando alguien te hace daño, en tu infancia, en tu adolescencia, en tu preadolescencia,
no es el orgullo el que sale dañado, sino lo que se daña es tu ego. Siempre vemos el ego como el antagonista nuestro, pero el ego significa yo. Esa es la traducción de ego, el yo. Y se lo voy a explicar como me lo explicaron a mí, mi psicólogo. El ego es el núcleo de toda persona. Es lo que hace que funcione, ¿ya? Entonces, cuando el ego se ve dañado, se ve fracturado, se sobrepone el orgullo. ¿Ya? ¿Me están siguiendo, cierto? Dígame así. Ya, ya. Y cuando el ego se fractura, se fractura tu identidad. Entonces siempre vas a pensar que el resto te está invalidando. Siempre vas a pensar que tú no eres suficiente. ¿Por qué? Porque viviste en una constante donde en un entorno invalidante, una familia invalidante, amigos o conocidos que te invalidaban o que invalidaban tu propia opinión, y resulta que te saliste de ese círculo para buscar donde sí te validaban. Entonces ahí conoces a otras personas, otro grupo de amigos que te llevan y que te guían para otro tipo de cosas. Sin embargo, vemos aquí en este caso que Moisés no tenía un entorno invalidante. Al contrario, Moisés creció en los palacios, creció, no sé, dejemos llevar un poquito de imaginación, arriba de los carros del faraón, arriba de los caballos, paseando ahí por Egipto. Creció eh, con ciertos privilegios, digámoslo así. Pero sin embargo, cuando, cuando Moisés hiere al soldado en Egipto, ¿qué es lo que hace? Arranca y huye. Él en ese momento ya sabía su descendencia, sabía de dónde venía, sabía cuál era su sangre. Pero más allá de eso, Juan, el trabajo más complicado que tenía Moisés al volver y liderar a este pueblo y sacarlo de Egipto y toda la pericia de Egipto, fue luchar con lo que se había fragmentado en el corazón del pueblo de Israel. Porque imagínate el entorno esclavizante, el entorno que rodeaba a cada persona del pueblo de Israel, que todo lo que querían hacer no lo podían hacer. No tenían la libertad para hacer lo que ellos querían. Así como hoy en día podemos estar acá reunidos hablando de esto, podemos hablar de Torá, así que estamos hablando de identidad, estamos hablando de una nacionalidad, estamos hablando de cómo yo me siento, pero sin embargo, en ese momento no se podía. El pueblo de Israel en Egipto era esclavo. Y así lo dice la Torá, así lo dice el Tanaj y la historia. Con lo que hemos hablado, con lo que hemos conversado, llevemos ahora esto a nuestra vida, al hoy, a nuestra historia. El, el, hace 2 o 3 domingos fui a la cordillera, creo que envié una foto, unos videos al grupo, y les pude hablar sobre un poquito de lo que yo sentía ahí.
Y sabe que lo que más me gustó del entorno donde yo estaba era que había paz. O sea, sentir la paz, escuchar el agua del río, los árboles, el viento cómo mueve las hojas, era algo espectacular. Y saben, chiquillos, lo más bonito y se me, que cuando lo pensé, lo medité, fue tan hermoso, ahí estaba Dios. En esa esencia, en esa presencia, en esa paz, estaba Dios. En medio de las dificultades, estaba Dios. En medio de nuestros tormentos nocturnos, aquellos pensamientos que vienen a nuestra mente y que no nos permiten dejar ni siquiera poder cerrar un ojo por las preocupaciones, ahí está Dios. En valle de sombra y en el valle de la muerte, ahí está Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro de todo el entorno invalidante que estuviste, dentro de todas las aflicciones que pasaste, dentro de todas las cosas que vinieron sobre ti, ahí estaba Dios. Solamente faltaba que Él mostrara su rostro sobre ti, que Él se revelara a ti y te permitiera salir de aquel estado, no sé si esclavo, pero sí todos tenemos un pasado donde nos fracturaron, donde nos hirieron, un pasado donde ese ego sí sufrió daño, donde se sobrepuso nuestro orgullo primero, donde no queríamos perder ninguna pelea, pero Dios estaba viendo todo eso y Dios estaba viendo nuestro dolor. Y es ahí donde viene el Eterno y te dice, ¿quieres ver mi rostro? ¿Quieres conocerme? Conóceme. ¿Quién soy yo realmente? Yo soy aquel que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Yo soy aquel que le dio libertad a los esclavos. Yo soy el mismo. Y aquí viene la palabra, el Yod Hei Bab Hei. Yo soy el de ayer. Yo soy el que es y yo soy el que será. Ese soy yo. Y así me revelo ante ti, Moisés, hoy en día. Y ese es el nombre que darás a conocer al pueblo. Y con ese nombre seguirá mis caminos y seguirá mis estatutos. Y yo me revelaré ante ustedes en el Sinai. No te preocupes, sé que mi pueblo está padeciendo. No te preocupes, yo sé que mi pueblo está pasando hambre. He escuchado el clamor de mi pueblo. He escuchado el llanto de mis hijos, pero yo estoy ahí. Ven donde el faraón. Así dice la Torá. No, Dios no le dice a Moisés, anda, ve, sino que le dice, ven ante el faraón. ¿Por qué? Porque incluso ahí donde está el faraón, donde está esa imagen que te torturó, esa imagen que te pegó, esa imagen que te golpeó, esa imagen que te esclavizó, esa imagen que te invalidó, ahí estaba Dios. Ahí estaba el Eterno. Y muchas veces tenemos que enfrentar la situación y darles cara, como se dice acá en Chile, ¿no? Tenemos que enfrentar la situación y mirarla a la cara, pero sin miedo. ¿Por qué? Porque así como Dios le dijo a Moisés, acércate, ven y libera a mi pueblo, es lo mismo que hace Dios con nosotros hasta el día de hoy. Ven, enfrenta tu temor, enfrenta tu miedo.
Tú ahora tienes otras herramientas. Créeme, créeme. Y enfrenta tus grandes temores y enfrenta tus grandes miedos, porque tenemos que tener algo en claro. El Eterno ha sido revelado, digámoslo así, a nuestras vidas a través de la Torá, a través del día a día, que no basta solamente con hablar, sino que buscarlo, conocerlo, buscar más su esencia. Y es increíble que Él está en la naturaleza, está en la paz de la medianoche, está en la paz en el bosque, está en tu casa, está en tu trabajo. Ahí está Dios. Dime tú, o díganme ustedes, ¿cómo es que tú conoces a Dios? ¿Cómo es que nosotros lo conocemos a Dios? Y para ir terminando, y como hemos dicho muchas veces y como lo hemos hablado muchas veces, a veces en medio de la dificultad, a lo que nosotros vemos un castigo, muchas veces en realidad no es un castigo, sino que es algo para volvernos más fuertes. Es algo que viene a nuestras vidas para poder salir, romper el cascarón y botar esos pedazos de orgullo que tenemos y que también sanan nuestro núcleo principal, que sanan nuestra Nechama. Sé que todos en algún momento tuvimos un pasado cristiano, ateo, no sé cuál habrá sido nuestro pasado. Y ahora me estoy dando cuenta de lo fracturado y lo dañado que yo estaba. La- Porque, por ejemplo, esto mismo de ver a un psicólogo, de tener guía profesional, de tener ayuda profesional, esto no se daba. Era como decir, oye, es que estáis hablando por la cabeza de pescado, yo no necesito un psicólogo, no necesito terapeuta, yo lo que tengo es la palabra. Y así yo me curo con la palabra. ¿Qué pasó? Yo, yo, todos esos años, esos casi 40 años, casi, ¿no? Esos casi 40 años, necesitaba ayuda profesional. ¿Sabes cuánto tiempo me dejé de amar por eso? ¿Sabes cuántas heridas todavía tenía y no sabía? O sea, si ir al psicólogo no tiene nada de malo. Es bueno ir a pedir ayuda profesional. Es bueno ir a reparar ciertas cosas. Y uno se está dando cuenta con la Torah y con la ayuda profesional y con la guía espiritual que es un complemento y que de verdad ayuda de mucho, mucho, mucho. Yo sé que Pablo Techera tiene muchas cositas por ahí que quiere aportar y me gustaría saber la opinión de ustedes, pero hasta aquí dejo la reflexión mía del día de hoy, que básicamente es cuando Hashem le revela su nombre a Moisés y le dice que vaya y saque al pueblo de Israel. Pero es, cada uno tiene su visión y su perspectiva y su óptica de cómo el Eterno aparece y se revela en nuestras vidas. No sé cuál habrá sido la suya, pero la mía fue la paz. Para mí el Eterno es Shalom, que es uno de los nombres del Eterno. Eso. Excelente, Jimón. Excelente. Te seguí el hilo. Muy bueno. Muy buena explicación. La verdad que eh, cuando empezamos a embarcarnos en el mundo de la Torá y empezamos a aprender un poco el lenguaje de la Torá, que obviamente nuestros referentes, los instrumentos, los emisarios son
los rabinos que nos enseñan justamente un lenguaje en el cual nosotros podamos realmente tratar de comprender y entender para qué estamos en esta vida, cuál es la finalidad muchas veces de tener que tropezar y a veces de vivir nuestro propio exilio. Obviamente que eh, estamos en un contexto específico, literal, de esta para allá, vemos un pueblo que hace más de 200 años que vive bajo la esclavitud. Un pueblo en el cual está prácticamente quebrado espiritualmente. Sí tiene en su cabeza la idea de que va a venir un redentor, pero físicamente está totalmente destruido porque está expuesto justamente a un trabajo forzoso que va a imponer un nuevo faraón. El pueblo se ha multiplicado de una manera garrafal y esta para allá es como que arranca eh, un poco, es un poco incompleto desde el versículo que comienza porque hay que entenderlo desde la última, desde el capítulo 5 donde Moisés le hace una pregunta a Dios, ¿por qué le haces tanto mal a este pueblo? Y, y a veces es una pregunta que todos, en definitiva, buscamos respuestas para poder comprender por qué nos vienen cosas a veces cuando no las buscamos o cuando las buscamos. ¿Por qué la persona tiene que atravesar situaciones de tanta dificultad? Es más, los sabios explican y dicen y preguntan, ¿para quién eran las plagas? Acá en esta para allá vamos a ver 7 plagas. ¿Para quién eran las plagas? ¿Para los egipcios? No, no eran para los egipcios. Las plagas eran justamente para el pueblo judío. ¿Bien? ¿Y con qué finalidad? Porque en realidad las plagas no afectaron al pueblo judío. Inclusive el Midrash explica que gran parte de su riqueza, por ejemplo la plaga de sangre, tenían que ir los egipcios en este caso a Goshen, estaba el pueblo judío, a buscar agua, y la única forma para que esa agua no se convirtiera en sangre era que ellos tenían que pagar. O sea, ahí vemos nosotros también cómo el pueblo salió de la esclavitud con una riqueza material importante debido a todo este contexto de plagas. Pero es interesante lo que explican los sabios. Las plagas tenían como finalidad justamente despertar, ¿bien? Despertar en ellos esa necesidad de entender de que la salvación no iba a ser solamente por el esfuerzo de ellos. Obviamente que el mérito lo tenían que trabajar como se nos exige. Para lograr y alcanzar algo tenemos que esforzarnos, no queda otra, pero sabemos nosotros también que aquí hay una serie de, en este caso, de expresiones de redención, como por ejemplo sacaré, salvaré, redimiré y tomaré. Hay un proceso en el cual el pueblo judío se iba a encaminar. Y obviamente que aquí aparece algo interesantísimo en esta para allá respecto a la expresión justamente de este nombre sagrado, la finalidad. ¿Bien? Este nombre que los sabios, ¿Dios tiene un nombre? No, Dios no tiene un nombre. Es más, Dios no tiene nombres. Bien, Dios no tiene nombres. Lo que pasa es que esta máxima expresión, lo que se conoce técnicamente como el tetragramatón, justamente que en un sentido básico y sencillo para entender qué se esconde detrás de esa expresión, es que Él, el Creador, trasciende el tiempo y el espacio. Imagínense eso, trasciende el tiempo y el espacio. Altera justamente las leyes de la naturaleza para llevar a cabo, por ejemplo, todo lo que respecta a las plagas. Y las plagas, como bien dije, y como explica nuestro sabio, si bien tuvieron como objetivo destruir y dañar al egipcio, la idea era que el pueblo, en medio de su servidumbre y esclavitud, despertara y realmente pusiera su propio granito de arena, bien, para poder entender que Hashem los iba a llevar a la redención. En términos espirituales, en términos cabalísticos, esta expresión de Or Ein Sof, ¿bien? La luz infinita. Y explican los sabios que la luz infinita no se puede manifestar de golpe, por así, para que se pueda entender. ¿Bien?
¿Por qué? Porque si no sería todo, nada se sostiene ante el Creador. Bien, nada, absolutamente nada. Todo lo que existe, justamente existe por la autorización del Creador. Pero para que Él pueda manifestar esos rayos de luz, bien, de presencia, lo hace a través justamente de, como podríamos decir, como contenedores, bien, lugares que canalizan justamente su energía. Y esa máxima energía se ve expresada en este nombre que trasciende, que no se había revelado justamente a los patriarcas, pero que se iba a revelar justamente al pueblo judío. Pero para poder trascender y para poder realmente ir a otro nivel espiritual, uno tiene que poner justamente una parte de sí y trabajar esa parte, que no es fácil, que no es sencilla, que es totalmente difícil, reiteramos, un contexto agobiante, destructivo para el pueblo judío, donde inclusive, si bien habían sostenido su propia idiosincrasia, el pueblo también había sido arrastrado por la idolatría y Dios le está exigiendo algo. Bien, para ir a esa máxima revelación que va a acontecer en el Sinai con la entrega de la Torá, les está exigiendo algo. Bien, aquí hay una expresión, dicen las palabras del Midrash, ¿quieres saber mi nombre? Explican los sabios del Talmud respecto al nombre del Creador, me llamo de acuerdo a mis acciones. Este nombre, por supuesto, que trasciende, en este caso, el tiempo y el espacio, se iba a manifestar de una forma nunca antes vista. Yo creo que lo que aconteció en ese momento en la figura de Moshe Rabenu, en este caso yendo al pueblo y tratando de animarlo, tratando de levantarlo, que había llegado justamente la redención, hasta salir de ahí, llegar al desierto y con ese momento único de la entrega de la Torá, eso creo que no es, explican los sabios, que es algo que nunca más va a acontecer, un hecho que ha trascendido la historia, ¿bien? Pero para eso el pueblo, en este caso, necesitaba esforzarse y dar justamente un paso más, ¿bien? Y eso es lo que podemos aprender de estar para allá, ¿bien? Que eh, nuestra situación como seres humanos, como personas, en este caso, que vivimos en este mundo finito y limitado y que estamos bajo variables, en este caso, bajo herramientas y elementos naturales donde estamos afectados, siempre se nos exige algo más. Tenemos que ir un poco más, ¿bien? Para poder realmente trascender y para romper ciertas barreras, ¿bien? Cuando llegar al máximo nivel, el nivel excelso, implica ir siempre mucho más allá. Y en realidad aquí está la respuesta de esto. Las plagas no tenían como finalidad simplemente destruir a Egipto, tenían como finalidad mostrarle justamente al pueblo judío de que Hashem se iba a manifestar a través de este nombre en este mundo finito, bien, un nombre en el cual trasciende tiempo y espacio. Pero para eso es como decir, hay un 50 y 50, hay una parte que la hace Dios y hay otra parte que la tenemos que hacer nosotros. Aquí no se trata todo de que lo tiene que hacer Dios. Aquí se trata también de que cada uno tiene que poner su esfuerzo. Bien, excelente la posición, Shimon. Y bueno, ahora ya damos lugar, no sé si hay Paulo, que no lo veo, pero si él quiere expresarse, eh, o quien quiera hacer su comentario. ¿Qué haces, Paulo? Muchísimas gracias, Néstor. Muchísimas gracias, Simón, por haber compartido. Muy, muy linda la reflexión, muy profunda también, tajante por momentos, cortante también, y eso es lo que animamos también a cada uno poder participar con sus preguntas, comentarios también. La verdad es muy, muy lindo. Me gustaría en esta oportunidad también agregar algo de lo que estuviste hablando, Simón, algo con respecto a lo mirar. Lo que yo pude rescatar, una de las enseñanzas del profesor Reuel Rolando en el trabajo que él hizo de Parashá y Musar. El profesor enseña de que aquí se destaca en esta Parashá la actitud o el atributo de humildad. Un obstáculo no hay que evitarlo, sino que se debe enfrentar.
Pues ese es el camino de la vida. Así como aprendemos cosas y podemos cambiarlas, la ausencia de la humildad nos hace pensar que no tenemos nada que cambiar en nuestro ego, nuestro orgullo. Todo lo tenemos que resolver eh, todos nosotros o nos pasa a nosotros. Ahora, la persona sin humildad tiene baja autoestima y hace las cosas para ser eh, reconocido por los demás. La humildad excesiva lleva a la negación del ser, sintiéndose poca cosa y sin tener ánimo para enfrentar los obstáculos, creyendo que no podrá. Y eso, bueno, trayendo un poquito de lo que vos compartías, Simón, en lo que la reflexión que vos estás compartiendo, cuando aparecen los obstáculos, cuando aparecen esas cosas que por ahí nos duelen mucho, esta persona nos invita a precisamente conocer a Dios, experimentar su paz, el shalom, y saber de que Él está en todos lados, como dice el Teilim, el Salmo 139. Si ascendiere los cielos, allí estás tú. Si descendiere a lo más bajo de la tierra, allí estás tú. Y eso nos ayuda a que nosotros tengamos una conciencia de que bien, en este día que también conmemoramos la muerte de Maimónides, en lo que él enseñó respecto a los 13 atributos de misericordia y también los 13 principios del monoteísmo, enseña a tener una conciencia muy profunda de lo que es Dios y nos enseña que Dios está, pero que nosotros tenemos que trabajar y trabajar con nosotros mismos y trabajar aún con los obstáculos que se nos presentan. Eso es lo más lo que quería compartir esta noche. Muy bueno. Y nos plegamos a comentarios y preguntas que tengan los demás. Excelente, Pablo. Muy bueno. Sí, 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 por supuesto. No sé si hay alguien que quiera. Yo estoy desde el teléfono. Pedro tiene la manito levantada. Adelante, entonces. Saludos, muy buena la explicación, Chimo. No, es que cuando estabas hablando, claro, de ir pasando como de un punto a otro punto, de ser consciente y que nuestro ego tiene que, de cierta forma, quebrarse para que lo tome Hashem, hermano. Me imaginaba a Moisés en ese proceso de evolución y crecimiento, porque aunque tuvo 2 años, 3 años con su familia, que es su madre que lo amamantó, pero ya luego digamos, en el palacio de Faraón, fue creciendo. Me imagino un punto cuando tal vez Moshe tuvo conciencia de lo que le rodeaba, después cuando tuvo conciencia plena de que era hebreo, cuando tuvo la acción de que, digamos, salvó a un hebreo del egipcio, cuando separó a los 2 hebreos, cuando tuvo que salir de Egipto, cuando tuvo, digamos, por supuesto, esa gran primera profecía que nos lo escribe textualmente la Torá en Éxodo 3, cuando luego Hashem le habla revelando su nombre hasta llegar, por supuesto, a la entrega de la Torá. Yo creo que es un ejemplo que tal vez nosotros debemos tener en cuenta de que no es fácil, pero que debemos atravesar varias etapas. En un momento tal vez sabíamos de oídas, tal vez de la existencia de un único Dios, y yo siempre doy gracias porque en nuestro contexto, en nuestra cultura, digamos, siempre ha habido la creencia de un solo Dios, no de múltiples dioses como en otras culturas y otros pueblos. Pero yo creo que como Moisés, cada uno de nosotros en forma particular va a pasar por esos procesos, desde que somos conscientes, desde que sabemos que hay un solo Dios que es único, que de ese encuentro que tuvo Moisés, que también lo tenemos nosotros, y esas diferentes revelaciones que vamos a tener y que nos van a ayudar a crecer porque son pruebas y situaciones que van a vivir. Entonces, me gustó esa parte porque siempre, como lo digo con las demás exposiciones, cada vez que lo escucho, me pongo como a reflexionar, buscar aquí pasajes de la Torá y qué es lo que podemos aplicar, por supuesto, en nuestra vida como noágidas. Yo creo que es eso, que así como
Hashem se le reveló a Moshe con su nombre, que no lo había hecho con los patriarcas. Yo creo que cada uno de nosotros va a tener una revelación particular cuando teníamos ese pleno contacto, como lo tuvo el primer hombre con Hashem. Así que muchas gracias, Shimon, por tus palabras. Gracias, Excelente, Pedro. Pedro. No sé si hay alguien más que quiera dar su comentario. Interesante todo esto que que podemos realmente compartir y también eh, apoyarnos, por supuesto, en, en los comentarios de nuestros sabios. Interesante lo que dijo Pedro. Creo que todo esto que vivencia la historia del pueblo judío es justamente para nosotros es una luz para realmente apoyarnos justamente en esa enseñanza. Y aquí hay un comentario interesante que dice, Hashem intenta, dice, transmitirle a Moshe que el objetivo del exilio y la esclavitud en Egipto es preparar al pueblo para una revelación superlativa a través de la entrega de la Torá. Y la verdad que, como decíamos, cuando nosotros llegamos al mundo o al universo de la Torá, que tenemos justamente personas preparadas en la temática, son nuestros rabinos, nos damos cuenta que tenemos que cambiar nuestro lenguaje y también tenemos que hacer cambio en nuestro estilo de vida. ¿Bien? Y también tenemos que refinar justamente nuestro propio yo, y a veces cuando situaciones particulares nos quiebran, también es un indicio que es necesario que acontezca. Era necesario, porque imagínense ustedes, más allá de que la práctica de el estilo y la idiosincrasia de los hebreos no se había perdido, se había sostenido, pero sí también habían sido arrastrados por, en este caso, el desarrollismo de la potencia de aquel entonces, que era Egipto. Y la idolatría justamente estaba tan naturalizada que era un trabajo sumamente difícil, porque Moshe Rabenu le hace una pregunta y los comentaristas dicen que Hashem, en un sentido antropomórfico, se enojó con Moisés. Porque Moisés le pregunta y le dice, ¿pero para qué le hace sufrir tanto a este pueblo? Pues está siendo esclavizado, trabaja hasta que sale el sol, hasta que se pone el sol, y aparte de eso, de alguna manera, generación tras generación, ya iba entrando en un nuevo sistema. Entonces, vemos aquí que la única forma para poder salir de nuestro propio exilio es justamente asumir nuestra propia responsabilidad, asumir en la situación en la que estamos, porque yo no puedo decir, no, yo estoy en otro, no, tengo que ser yo, y esto es algo que siempre explican los rabinos. Usted no tiene que salirse de usted tiene que ser tal cual es. Obviamente que la Torá nos enseña y nos permite identificar aquellas cuestiones que nosotros podríamos decir falencias que están en nuestro diario vivir y que hay que corregirlas. Bueno, y para eso nosotros podemos decir, ese es el exilio. Estamos en un marco que es Egipto, Misraim, estrechez espiritual, que nos provee todo lo que respecta a cuestiones materiales. Pero cuestiones espirituales es totalmente ajeno. Y aquí viene justamente este mensaje profundísimo de que para prepararse vinieron hechos, en este caso, o situaciones o momentos superlativos con justamente cuestiones que trascendían las leyes de la naturaleza. Todas estas alteraciones de la naturaleza tenían como finalidad no destruir al egipcio, tenían como finalidad de despertar justamente ese espíritu inquebrantable al judío para decirle, che, pónganse la pila, que ustedes van a tener algo que no lo tuvieron los patriarcas. Bien, y bien como decíamos, este nombre que trasciende tiempo y espacio, entendamos que Dios no tiene nombre, partamos de la base. En este mundo finito hay expresiones justamente, como bien explicábamos, Shem es la expresión nombre, por eso nosotros decimos Hashem, el nombre en alusión a esa expresión, es la máxima expresión, y son diferentes canales justamente en el cual el Ein Sof, la luz infinita, transmite justamente su presencia, y esta era justamente la máxima revelación, que iba a llegar a su punto cúlmine, la entrega de la Torá. Pero para llegar a ese nivel, el pueblo también tenía que poner su esfuerzo. No era cuestión de que Dios iba a hacer todo. No, tenía que pasar a través de
un exilio, un proceso de esclavitud para poder llegar a la redención. Y esto es lo que nosotros podemos tomar como personas que no somos judíos, que en situaciones, en nuestra cotidianidad, en nuestros altos y bajos, porque somos personas de carne y hueso, somos seres sociales que nos relacionamos y a veces tenemos buenos afectos para con uno y no para con otro. A veces se presentan problemas y a veces se presentan problemas importantes en nuestras vidas. Y a veces nuestra cabeza es como que nos come a nosotros mismos, ¿bien? Donde nos abatimos y decimos, esto no lo voy a poder solucionar, esto me ha sucedido y no sé cómo va a pasar, ¿bien? Y a veces es cuestión de decir, sé que por encima mío está el Creador. Y como bien dice esta expresión, Baruch Hashem, entender que Hashem está en los buenos momentos y en los malos momentos. Y en esos 210 años, Hashem estuvo con el pueblo judío, pero le exigía al pueblo judío que aún en medio de la desesperación, tiene que decir, bueno, hay que continuar, hay que seguir. Y para eso lo puso este hombre, como bien explicaba Pedro, Pablo, Shimón, bien, la figura de Moisés. Moisés que se crió en un contexto totalmente diferente, bien, donde no tuvo que padecer ciertas necesidades, pero tuvo otras responsabilidades y tuvo una misión sumamente importantísima. Bien. No sé si alguien quiere hacer comentarios, quiere hablar, Shimón. Sí, sí, sí. Palabra. Antes ya de ir cerrando, porque ya estamos pasaditos. Ya estamos con la horita. Sí, estamos pasado en la hora, no en la edad. Estamos bien en la edad. Por dentro, es que voy a eso mismo. A veces nuestra mente, nuestro ser interior, digamos así, nuestra alma, puede decir, confío en el Eterno, yo sé que está todo bajo control, pero tenemos que enseñarle también a nuestro cuerpo a asumir y a entender esa responsabilidad. Porque a veces lo que está aquí está desconectados de acá. Entonces tenemos que entrenar a nuestro cuerpo y darle a entender que todo es para bien, que todo proviene de parte del Creador y que todo tiene un mensaje por parte del Creador para nuestras vidas. Hola, Elba, ahí te veo. Excelente, Shimón. Bueno, ya para ir cerrando, no sé si alguien quiere agregar algo, pero si no, ya por la hora estamos. Agradecemos la excelente exposición de nuestro querido amigo Shimón. También agradecemos su participación y como reiteramos con Pablo siempre, que está bueno que nos podamos conectar un ratito en la semana y poder inspirarnos en la reflexión o la porción semanal, porque tenemos 7 días y a veces los días, sabemos nosotros que los días no son todos iguales y hay días que están muy bien y hay días que no estamos bien y creo que cuando tenemos este espacio, nuestra alma se carga de la dosis de la Torá, la dosis necesaria para la semana, para llevar la semana, ¿bien? Y saber que por encima de todas las cosas, Hashem está con nosotros. Así que el Eterno les bendiga. Si no hay nadie más que quiera hacer su aporte, ya con esto cerramos. Que tengan bonita semana y bueno, nos estaremos encontrando la próxima semana con la ayuda del cielo. Shalom. Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares verdes me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23.